Livro de Apocalipse, en el capítulo 2. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Temos aqui um texto muito interessante. En el capítulo 2, versículo 1 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Se podemos levantar-nos, por favor, para ler a palavra de Deus. Assim dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuérdate pues de donde has caído, arrepéndete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré comer del árbol de la vida que está en el medio del paraíso de Dios. Amém. Gracias, Padre, por tu palavra. Gracias por tu grande amor, misericórdia, Senhor, para com nós. Que tu Espírito Santo hable poderosamente em nossos corações. Padre Santo, não hable eu, pero tu Espírito en esta tarde, hablando em cada vida. Hoy te rogamos, Senhor, que cada um de nós que han venido, Senhor, aqui a este lugar, seamos alcançados por uma resposta divina, por tu santa presença, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, que cada vida seja tocada por tu Santo Espírito, cada problema seja resuelto em nome de Jesus, cada enfermidade seja sanada em nome de Jesus, cada tristeza seja transformada em alegria, porque nosso Senhor Jesucristo é fuente de alegria. Padre de la gloria, bendice tu pueblo, llénalos com tu santa presença, com tu amor, com tu graça abundante. En el nombre de Jesus, te damos gracias, Senhor. Amém. Glória a Deus. Una de las razones por las cuales por las cuales nosotros necesitamos de siempre tener un nuevo despertar en la vida es porque la vida en que vivimos es una vida llena de muchos altos y bajos. He dicho siempre aquí que los días no son siempre iguales. Hay días que son más frutíferos, más alegres, otros son menos alegres. Por lo tanto, hay tiempos en que uno disfruta de gran abundancia y también hay tiempos de escasez. Hay tiempos en que muchas veces pensamos que nunca se va a cambiar
la atmósfera, o sea, en que vivimos, nunca se va a cambiar la estación en que vivimos, pero sabemos que las estaciones siempre se cambian, así como en la vida hay invierno, verano, otoño, primavera. La vida también es así y no todos los días son iguales. Nosotros lo que tenemos que hacer como experientes hijos de Dios, que su gracia nos ha alcanzado, lo que tenemos que hacer es exatamente estar preparados o buscar prepararnos para vivir bien en cualquier tiempo, en cualquier sazón en la vida, sea en abundancia o sea en escasidad, sea en momentos buenos o en momentos menos buenos. La vida sigue siendo un estágio maravilhoso para cada uno de nosotros, porque nos ha regalado Dios. E não podemos reclamar de la vida. Aqueles que se quejan de la vida, en la realidade estão cometendo um error, porque Deus nos ha puesto en este mundo para vivir um tempo aqui, e entre tantos que poderiam, ou seja, tantos que vinieron para competir, en el momento de la concepción, usted foi privilegiado de ter vida, de permanecer e de chegar a nascer. Então, é um privilégio, a vida é um privilégio, a vida e a vida com Deus é um privilégio muitíssimo mais grande todavia. Pero a vida sigue em seus estágios, em suas sazones diferentes. Isso passa com nós outros também, como igreja, como comunidade. He dicho aqui que lo que cambia não são os tempos, lo que cambia não são a vida em si, lo que cambia são as estações, ou os sazones que passa a vida, ou que passa por la vida. Isso sim é diferente. Um dia é primavera, outro dia é verano. Um dia é inverno, vemos que as hojas caem e estamos em um lugar que parece que houve uma queima, que todo está queimado. E não há hojas, há frio, não se tem ganas de sair de la casa, pero também temos dias em que o sol pode brillar fuerte e sentimos o calor, o calorcito, como ustedes sentiram esta semana passada aqui. Um calorcito muito bueno, não? Finalmente, este é um estado de cambios que passamos em la vida. A vida é sempre a mesma. E felizes são aqueles que vivem com Deus. Felizes são aqueles que vivem em Deus, que esperam em Deus, que ponem sua confiança em Deus, como nos dice el Salmo 1 de la Biblia Sagrada, de nossa Bíblia, que são bem-aventurados aqueles que permanecem no Senhor, que estão no Senhor, que siguen permanecendo em sua presença. Isso é maravilhoso. Com essa introdução, pensando nesse texto que hemos leído, vemos aqui uma grande realidade sobre a igreja de Efésios, a igreja de Éfeso, que hoje está em Turquia. É um lugar onde antes foi uma das cidades mais influentes do Império Romano, uma área de grande influência do Império. Éfeso era mesmo um lugar maravilhoso para visitar. Hoje em dia é considerado como um patrimônio da humanidade. Pero aí lo que hay hoje são ruínas. Se você chega a ir allá, lo que vê são ruínas, e muitas ruínas que estão como prueba de lo que diz a Bíblia também. Porque a Bíblia, aparte de ser a palavra de Deus também,
es un libro de historia. Es un libro que cuenta las cosas como es y uno va allá y consigue las pruebas. Todo es así. Por eso, cada vez más creemos en la Biblia. No porque vemos las cosas, sino porque es la palabra de Dios y nosotros creemos por la fe. Entonces aquí Jesús escribió un mensaje en la iglesia de Éfeso. En ese tiempo, Éfeso era un lugar muy famoso. Ahí estaba el templo de la diosa Diana o Artemisa. Hacían cultos paganos de los más banales que se pudiera ver o que se pudiera existir. La vida sexual, la promiscuidad era muy común en Éfeso. La gente vivía como le daba la gana. Y todo era permisivo. Ellos no conocían los valores que, por ejemplo, que el cristianismo nos da. Ellos no conocían. Pero ahí una gran iglesia empezó. En Éfeso fue una de las iglesias, una de las más influentes, ¿ya? En el tiempo del Imperio Romano, después de la evangelización. Hasta se dice que Juan, el que escribió Apocalipsis, también vivió ahí al final de su vida, porque fue el único apóstolo de Jesús que murió con edad avanzada. Murió prácticamente de vejez. Los otros todos fueron antes sacrificados por el testimonio de la palabra de Dios. Y Juan también estuvo prisionero en la isla de Patmos. Después volvió a Éfeso. Y nos cuenta que también vivió ahí el apóstolo Juan. Éfeso era una iglesia muy influente también. El apóstolo San Pablo habla sobre Éfeso cuando comenta que había escuchado mucho sobre el amor que tenía la iglesia. La iglesia antes era una iglesia que practicaba el amor, que tenía mucho amor unos para con los otros, ya que el evangelio comenzó con una práctica muy fuerte, muy poderosa, que es la práctica del amor, del amar los unos a los otros. Esta fue la práctica de Jesús para con sus discípulos y después siguió en la iglesia. De maneras que la marca principal de los discípulos era el amor, de amar los unos a los otros, de tener las cosas en común. Ya sabemos que la primera iglesia comenzó con amor, vivía en amor. Diga junto conmigo, amor. Yo no soy de pedir para la iglesia repetir muchas palabras, pero esa palabra yo creo que vale la pena, ¿no? Repetir, amor. Amor es una palabra muy fuerte, que muchas veces no se entiende en su significado real, porque el amor tiene su principio en Dios, porque Dios es amor. Jesús quería que sus discípulos estuvieran o vivieran una vida de amor, que amara los unos a los otros, que hubiera una manifestación del amor real en sus vidas, y así también la gente iba a saber que ellos eran discípulos de Jesús, porque via que estavam todos unidos e todos iam ao mesmo destino, todos iam ao mesmo rumbo, estavam decididos a seguir um propósito. Uma das coisas importantes em nossa vida é seguir um propósito correto, um propósito que nos leva hacia adelante. Como igreja, Deus nos ha chamado para viver um propósito. E esta igreja tinha muito amor. Pero aqui muitos anos depois, vemos aqui em la revelação do apóstolo Juan, em Apocalipse, vemos que o Senhor Jesus se apresenta aqui a Juan
Agora, o Jesus ressuscitado, el Jesus que vestia uma veste blanca, cinto de ouro que passava por acá, os olhos eram como llama de fuego, os pés eram brilhantes, brillava como latão bruñido. Bueno, los pelos blancos. Juan tuvo la gran oportunidad de ver el Cristo resucitado en su gloria. Por lo tanto, Jesús se presenta aquí a Juan en su completo estado de gloria. Y da el mensaje, dirige el mensaje a todas las iglesias, ou a las 7 iglesias de Ásia Menor. Se você vai em Turquia, você vai ver que Turquia, Istambul está partido, uma parte para um lado é Europa e a outra parte é Ásia. O que chamamos, ou o que era chamado, nesse tempo de Ásia Menor. Aí havia as igrejas de Ásia. A igreja estava entrando em Ásia, né? A igreja estava entrando para evangelizar a Ásia, ganhando almas para Cristo também neste continente. Agora, o mensagem que Juan recebe aqui para Éfeso é um mensagem de despertamento. ¿Por que despertamento? He dicho al início que quando a vezes nos pegamos em situações da vida, podemos quedar pegados em estágios da vida e não nos deixa avançar. Não nos deixa avançar, então creemos que sempre temos que estar aí, sempre temos que estar pegados nesse mesmo estágio. É importante entender que o chamado de Deus em nossa vida é um chamado progressivo. Deus nos chama a crescer, Deus nos chama a desarrollar. Deus espera que cada dia nossa fé seja mais grande. Deus espera que cada dia nós podamos amar os uns aos outros mais e mais. Quando aumenta o amor, aumenta o fluxo da igreja, aumenta o crescimento da igreja. A igreja, quando ama de verdade, ela chega aonde não se pode chegar, outro grupo não pode chegar. Hemos chegado hasta aqui porque ha havido amor, ha tenido amor em la igreja e há amor los unos para com os outros. Lo que pasa es que Dios quiere que ese amor sea cada vez más extendido hacia los demás y que llegue mucho más de lo que tenemos. Eso pasaba aquí con la iglesia de Éfeso. Una iglesia que antes, 30 años pasado, era famosa por el amor que tenía. Ahora, ellos estaban haciendo muchas cosas aquí importantes, que Jesús habla aquí con Juan, por ejemplo, que conozco tus obras, el versículo 2, conozco tu árduo trabajo, conozco tu perseverancia. O sea, la iglesia tenía obras, número 1, tenía trabajo, estaba trabajando. Número 2, tenía perseverancia, había perseverado en muchas cosas. Havia puesto em prova uns apóstolos que apareceram nesse tempo, dizendo que eram apóstolos, mas não eram. E a igreja puso esses homens em prova e foram encontrados como mentirosos. Não eram verdadeiros apóstolos. Isso também agradou a Deus. Então, isso está bem. Todo isso está bem. Ha sofrido. Has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti
que has dejado tu primer amor. Habían hecho muchas cosas estaban bien, pero había una parte muy importante que ellos habían fallado, que era el amor hacia los demás. Era el amor los unos para con los otros. Habían fallado en eso y habían desmayado, de manera que el Señor Jesús aquí dice para que ellos se arrepientan y busquen las primeras obras. Busquen practicar las primeras obras, lo que hacían antes. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando nos convertimos al Evangelio, teníamos una alegría muy grande y estábamos muy entusiasmados en la vida cristiana? Hay personas, yo creo que eso pasa a cada uno de nosotros, en los primeros pasos en el Evangelio, son pasos de mucho entusiasmo. Me acuerdo cuando me convertí al Señor, cuando Él me llamó, muchos años pasados, más de 50 años pasados, no había nada otro mejor para mí que llegar a la gente y hablar. Estaba lleno de Dios, quería hablar, quería testificar. Un día pasó por allá un brujo que dice que era un brujo del más peligroso, que eso hasta en mirar a la gente se podría uno morir con ese brujo que era revestido del propio diablo. Y yo digo, ¿cómo se llama este brujo? Me dijeron el nombre. Yo voy allá, voy a encontrar con él. Y fuimos. Lamentablemente no encontramos el brujo. Pero fue yo, mi hermano, mi papá también fue. Todos eran nuevos convertidos. Estaban todos llenos de Dios. Sea lo que sea, Dios está conmigo. Vamos. La vida del nuevo convertido es una vida maravillosa. Nosotros tenemos que ser nuevo convertido todo el tiempo, hermanos. Espere, vea eso. Ya he dicho aquí de un hermano que era un nuevo convertido. Él recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Y llegaba en la iglesia y él se quedaba, aleluya, cantando, aleluya, aleluya. Y empezaba a hablar en lenguas en la iglesia. Y los hermanos que eran más mayores o que ya tenían muchos años en el Evangelio, miraban así. Qué raro que ese hermano no se comporta. Y uno se levantó y llegó a él. Hermano, está muy emocionado. El hermano dijo, ¿cómo así? Él dijo, yo cuando era nuevo convertido, también era así como usted. Pero ahora ya soy cristiano viejo, ya tengo mucha experiencia. He aprendido mucho. Entonces, el hermano dijo, mire una cosa aquí, ¿no? El día que yo sea un viejo cristiano como usted, yo quiero convertirme otra vez para ser nuevo. El día que no sienta más lo que siento ahora, quiero convertirme otra vez. Quiero renovar este pacto para ser otra vez un nuevo cristiano. A veces pasa mucho con nosotros eso. Nos acostumbramos con el sistema de la iglesia, con la liturgia de los cultos, que son maravillosos, son buenos, es tan precioso venir delante y adorar a Dios, confesar al Señor, glorificar a Dios. Pero nunca debemos nos olvidar que este sentimento maravilloso del primer amor debe de estar en nosotros 24/7. Todas las horas del día. No stop. 24/7. No puede parar. Así como el fuego quemaba en el altar. En el tiempo de los sacrificios, Dios dijo, el fuego hay que arder ahí, constante.
não se pode apagar. Aqui, você vive em uma cidade muito interessante, a cidade de Den Haag, cerca do Palácio de la Paz, aqui em Scheveningen. Não sei quantos han visto. Há uma chama aí, que se chama Llama de la Paz. Essa chama, todas as vezes que você pueda visitar ao Palácio de la Paz, ao Vrede Palace, aqui em Den Haag, você vai ver que esta chama está encendida. Por que está encendida? Não se pode apagar esta chama, por nada. Em resumo, se diz que se apaga a chama, las llamas, ou seja, esta chama que está encendida, então não haverá mais paz. A chama é o símbolo da paz. Você sabe que Den Haag, o slogan de Den Haag é Vrede en Recht, né? Vrede en Recht, alguma coisa assim? Rechtheid en vrede. Alguma coisa assim. Sim. Então, esta chama não pode apagar-se, porque põe em peligro uma organização que se chama Organização de la Paz. Asimismo, em nossa vida, a chama que há em ti, o fuego que há em ti, não se pode apagar por nada. Não se pode apagar por nada. Quando veja que está faltando aceite, não deixe que passe com você, como passou com as vírgenes que eram imprudentes, que deixaram terminar o aceite. E depois que terminou, elas foram buscar. Já era muito tarde. Já não poderia mais poner aceite, porque o novio já havia venido. Era muito tarde para todo. Por isso o Senhor nos habla com muita claridade sobre a parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántos aqui conhecem? A Deus seja a glória. Deus habla a la igreja de Éfeso diretamente e disse: ei, ustedes estão bem, estão funcionando bem em muitas áreas, pero há algo aí que já não se pode. Não se pode, não se pode tolerar. Alô? Há coisas que Deus não tolera. Não se pode tolerar. Es que han dejado el primer amor. Han desmayado en el camino. Las luchas de la vida, el mismo sistema de la ciudad de Éfeso, que era una ciudad tan promiscua, una ciudad que vivía la orgía de la promiscuidad, del sexo livre, que era um próprio culto a essas diosas malignas que havia aí. E isso, como era tão normal na cidade, a igreja começou a ter muitas coisas como normal. Os dias em que vivimos neste mundo são dias muito peligrosos. São dias em que nossos filhos, desde niños, aprendem na escola uma vida que é muito normal. Um tipo de vida, por exemplo, de pessoas do mesmo sexo contraírem matrimônio. Ok. Você escuta, os que escutaram isso primeiro, não levaram muito, ou seja, se quedaram muito espantados, assustados. Pero como isso já está nas escolas, já está ensinando nas escolas, já há por todo lado propaganda, há uma tendência muito grande de la igreja de Cristo ter as coisas como normal.
Ahí está el peligro. Ahí está el gran peligro. Al momento que la iglesia se doble ante eso, estará doblándose delante de Artemisa. Estará doblándose diante de la misma orgía que acontecia allá em Éfeso. Quando Deus nos disse, oiga, ¿qué ha pasado? Ha perdido el primer amor. Las cosas parece que no te tocan mucho. En la realidad, la iglesia es una entidad espiritual en la tierra que tiene como objetivo vivir día y noche luchando contra el sistema del mundo, luchando contra todo lo que es contra el Evangelio de Cristo, contra los principios estipulados por Dios para el bienestar de una sociedad, para el bienestar humano. Dios dijo, entonces aquí, tengo contra ti que dejaste el primer amor. Cuando uno deja el primer amor, una cantidad de cosas raras vendrán y uno se queda, bueno, todo puede ser bienvenido. Pero cuando estamos motivados por las llamas del primer amor, estamos siempre conscientes y estamos siempre filtrando lo que es de Dios y lo que no es. Estamos listos con ojos abiertos para filtrar en el sistema en que vivimos. Y la situación es que Dios trata con la iglesia. Él dijo, arrepiéntete. Arrepiéntete. Eso es lo que dice. Si no, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Gloria a Dios. Wow. Quitaré tu candelabro de su lugar. El candelabro era, ¿cuántos conocen? Son 7 brazos, cada uno con luz, con una luz, donde iluminaba, o sea que tenía como función iluminar. Así siendo, si somos negligentes concernente a estas verdades, el Señor dice que quitará el candelabro. Y cuando Él quita el candelabro, ¿qué hay ahí? Tinieblas, porque ya no se puede ver. Entonces, el versículo 7, Él termina diciendo, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es importante, hermanos, entender que lo que habla aquí, lo que está escrito aquí, son palabras de Dios. Amén. Y son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso Él dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús es un buen caballero. Él nos dice, tienen que escuchar. Primero Él pregunta, ¿tiene oído para oír? Entonces, oiga, no tienen que escuchar porque tiene, sino si tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo que está escrito son palabras de Dios, son palabras del Espíritu Santo a la iglesia. Por tanto, si lo aceptamos, estamos aceptando
palavra de Deus. Não estamos aceptando algo que alguém escreveu, Juan escreveu. Não, aceptemos como palavra de Deus. E ele disse, al que vencere, al vencedor, el vencedor tendrá recompensa. É importante ver em todas as cartas a las 7 iglesias, que cada uma tinha uma situação diferente. Em todas essas cartas, Jesus dá uma oportunidade. Ele apresenta a causa, apresenta o pecado, apresenta a circunstância, ele apresenta a bendição que tendremos si ponemos ou se arreglamos, ¿no? Se arreglamos a situação, então ele sempre disse, al vencedor passará tal e tal e tal. Neste caso, aqui em la epístola, ou seja, em la carta a Éfeso, el que venciere, ou el vencedor, le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida que dará, que dá el fruto, que el que coma de él nunca morirá jamás. Dios tiene segredos, misterios muy grandes para revelar a su pueblo, para revelar a su iglesia. Son misterios que aquí en la tierra nosotros não podremos entender por completo. Pero solamente quando chegamos em los portales de la eternidad, se manifestará todo lo que Dios tiene para su pueblo. La palabra de Dios nos dice que lo que el oído no oyó, los ojos no vio, son cosas que Dios preparó de antemano para los que están en Él. Iglesia de Jesús, nuestro dever, nuestra gran responsabilidad es, en la realidad, amar más. Amar más que amar todo, menos el mal. Menos el mal. Amar los unos a los otros. Amar el trabajo de Dios. Amar la obra de Dios. Amar la proclamación del Evangelio, tener amor por todo lo que hacemos, porque todo lo que hacemos para Dios debe de ser hecho con amor. Sin amor nada vale, hermanos. Sin amor es solamente sacrificio. Ay, estoy cansado. Ay, que estoy cansado. Que esta iglesia me cansa. Devemos hacerlo com amor, porque não hacemos para o homem. E eu agradeço a Deus que todos os que Deus ha enviado aqui, ha enviado com uma mente muito positiva, e todos os que estão ativos em atividades, trabalhando, estão conscientes que não estão fazendo nada para o pastor Marcondes. Nem para ninguno de los líderes aqui. Estão haciendo para Deus. Então, se está haciendo para Deus, hagamos com amor. Todo lo que hacemos, hagamos com amor. Nuestros cultos de oração. Por exemplo, um culto de oração. Podemos ver aqui 4 pessoas, 5 pessoas, ou um pouco mais. Os cultos de oração são muito perseguidos, ¿no? Porque não é fácil orar. Orar não é fácil. Mas já vocês sabem que orar é a única forma que podemos vencer todo tipo de batalha. ¿Ah? Romper cadenas. Então, onde estão aqueles que a partir de hoje dizem, não, eu vou à reunião de oração? A reunião de oração não são
menos importantes que os cultos dominicales. Não são menos importantes, al contrario, a essência de um culto dominical é quando o pueblo de Deus se reúne para orar e para clamar juntos. Então, aí, diz a Bíblia, que também está no 133, diz que aí Jeová ordena a bendição. Jeová ordena a bendição por quê? Jeová ordena a bendição porque estão orando juntos, estão compartilhando juntos, estão compartilhando em amor. Allí Jeová ordena a bendição. Deus nos guarde, hermanos, que podamos cada dia estar renovando esse primeiro amor, renovando em nossas vidas lo que vemos que se está yendo, que se está perdendo. El SMAC não é o mesmo mais. El SMAC, el gusto não é o mesmo. El entusiasmo não é o mesmo. Isso pode passar em la vida, como he dicho, porque a vida tem muitos sazones. Pero nunca deje bajar su nível de amor para com Deus, para com sua obra, para com as coisas de Deus, los unos para com los outros. Esto deve de estar cada vez mais top. Quantos podem dizer amém? Levantemos-nos todos nesse momento.